Llegamos a la entrevista central, nuestra sección principal del día de hoy, y tenemos un plato fuerte, Andrés. Así tenemos una conversación con una especialista cuyas ramas tengo la autoridad de decir que no se conoce mucho en la República Dominicana. Estamos hablando de la psicocardiología, esa ligazón que existe entre lo mental y lo cardiovascular. ¿Cómo afectan el entorno social al individuo? Todo eso lo vamos a conversar con la doctora Pamela Félix, quien es psicocardióloga y quien nos acompaña hoy en Una Mirada. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque buenas. Depende del lugar y la hora, porque esto se transmite a través de las redes sociales. Cualquiera lo puede ver a la hora que quiera. Y sobre todo, bienvenida a Una Mirada, doctora. Muchas gracias, agradecida de la invitación a su espacio el día de hoy. Vamos a hablar de la doctora Pamela Félix. ¿Cómo inicia, cómo llega a esa rama? Un poquito de la trayectoria. Así es, inicio mis estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace ya unos 14 años más o menos. Soy joven aún, ¿verdad? Sí, claro. Con vivencias acumuladas. Luego hago mi primera especialidad en medicina interna en el Hospital Ramón de Lara, en San Isidro. Luego hago mi subespecialidad de cardiología en el Instituto Dominicano de Cardiología en Los Ríos y concomitantemente a mi formación de cardióloga hago una especialidad en Argentina en psicocardiología. Tuve la oportunidad de formarme con la pionera de la rama, la doctora Mirta Laham. Para mí un honor ser su pupila. La misma lleva unos 20 años trabajando la psicocardiología en Argentina y pues tuve la oportunidad de formarme con ella. Entonces, en esa experiencia de estudio que narra Pamela, ¿en qué momento tú identificaste? Bueno, yo quiero ver qué es y me voy a inclinar por la psicocardiología. Así es. En el intermedio de mis especialidades, digamos que tuve un síndrome del burnout o un síndrome del quemado profesional, secundario pues a una sobrecarga de trabajo, un ambiente de trabajo un poquito hostil y demás, y ahí pues caigo en terapia psicológica por un año, y yo siempre digo, no hay como alguien que viva algo a flor de piel, que lo entienda, que lo sienta, que lo viva, y entonces ahí me apasiono yo de la salud mental, y decido entonces, llegué a preguntarme cómo puedo yo ayudar a los pacientes desde cardiología y no olvidarnos de la parte mental. Entonces tengo la oportunidad de conocer la psicocardiología, supe de su existencia y digo, me tengo que formar en esto. Y así cursé 2 formaciones en Argentina y así llego a la psicocardiología para poder apoyar mis pacientes de cardiología. No muy conocida aquí en el país esa especialidad de la psicocardiología. Así es, tiene un poco tiempo trabajándose. Yo soy la primera médico dominicana formada en psicocardiología, aunque sí ya hay algunos psicólogos que se habían formado en la psicocardiología también. Hay una ligazón entre lo que es la salud mental y la salud del corazón. ¿Cómo influye el estrés, el estado mental a nuestra salud, cardiovascular? Así es, muy buena esa pregunta y vamos a empezar entonces definiendo qué es la psicocardiología. La psicocardiología es un área dentro de la psicología y de la cardiología que aborda aquellos aspectos psicológicos y sociales que llevan a enfermedades cardiovasculares. Y desglosando esto un poquito más, tenemos que mencionar que aquellos aspectos psicológicos y sociales tenemos el estrés, la ansiedad, la depresión, el tipo de personalidad, aquellos individuos que hacen mucha ira o aquellos que entonces manejan mucha tristeza y que no expresan bien las emociones. También podemos ver cómo la soledad o el aislamiento puede llevar a enfermedades cardiovasculares. También la psicocardiología aborda esos pacientes que tienen negación a la enfermedad. Vemos muchos pacientes en la consulta que dicen, el cardiólogo dice que yo soy hipertenso. Un paciente que opina de esa manera, cuando yo lo escucho, yo abro los ojos así, le digo así, su cardiólogo no tiene conciencia de lo que tiene. Exactamente, no tiene una aceptación de su enfermedad. Y el individuo, el paciente que no acepte su enfermedad, entonces va a usar el tratamiento de manera irregular, no va a llevar una vida acorde a la patología que tiene, no va a comer bien, no se va a ejercitar, no va a mantener un buen peso. Entonces aquí entra la psicocardiología para psicoeducar el paciente que tiene negación a la enfermedad, aquellos pacientes que tienen miedos a hacerse cateterismos, a colocarse un marcapasos, eso se ha visto, o aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen, y va a hablar acerca, ya hablé del cateterismo, aquellos pacientes que tienen un uso irregular del tratamiento, son pacientes que son derivados a la consulta de psicocardiología. ¿Es posible tener hipertensión o un evento de hipertensión y llegar a pensarse que se es hipertenso cuando realmente existe o existió un ambiente
que afectó mentalmente a esa persona y le hizo creer que era hipertenso? Digamos que la hipertensión y muchas enfermedades son multifactoriales. Y cuando hablamos que son multifactoriales, debemos mencionar primero la genética. En ese negro que uno tiene en buen dominicano detrás de la oreja, vienen con nosotros muchas enfermedades, pero también nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir la vida nos va a alejar o nos va a llevar a esas enfermedades que heredamos. Por ejemplo, valga la redundancia, la hipertensión. Tiene un componente genético, pero también el estar en sobrepeso, el estar en obesidad me puede llevar a tener presión alta. Igual diabetes. Por ejemplo, aquella persona que tiene un trastorno del sueño, se ha visto que aquellos individuos con trastornos del sueño, de esas personas que dicen duermo 2 horas, 2 horas, doctor, y eso es mucho, y yo son lo miro más propensos a tener hipertensión. Aquellas personas que tienen una dieta alta en sal o que ingieren mucho alcohol, son aquellos que pudieran derivar y caer en una hipertensión arterial. La pregunta se la hago porque yo soy ejemplo se lo voy a contar lo que viví. Yo tenía un estrés porque había una situación que estábamos manejando tiempo y teníamos mucha presión y tuve un evento de hipertensión. Yo fui al cardiólogo, me puso mi pastillita y ocurre que era el situacional. Sí. Y posteriormente entonces fui paulatinamente y con el control del cardiólogo y hasta el sol de hoy no he vuelto a usar medicamentos antihipertensivos. Y qué bueno que usted puede poner su ejemplo y se lo agradezco porque son muchos los pacientes que llegan a la consulta con una presión alta y sí, cuando tú le pones un mapa tiene la presión alta, pero cuando tú vas detrás de esa presión alta, tú puedes ver una situación familiar, una situación de trabajo, momentánea, correcto, una situación personal que lo puede hacer llevar a eso. Ahora bien, no existe una fórmula mágica que me diga, bueno, la hipertensión de Manuel de Jesús es por el estrés del trabajo, sino que uno en el examen físico, en la historia clínica, va sumando y va diciendo, bueno, tienes esto, esto y esto, para que se sume a que pudieran ser estas las causas de tu hipertensión. Y como bien pasó con usted, hubo un seguimiento. El paciente que se le pone la pastilla no puede volver en 8 años a la consulta, porque como ustedes comprenderán, mucho puede pasar, ¿verdad? Mucho ha llovido, pero ese paciente, así como le pasó a usted, un acompañamiento con su médico, un seguimiento cercano, se fue detectando que esos niveles tensionales altos que usted tuvo en ese momento se circunscribieron a ese momento, a esa etapa de su vida en la que usted estaba, y entonces le fue retirado el medicamento. Pasa mucho. Correcto. Obviamente, cuando una persona va a un médico, en este caso a un cardiólogo, buscan siempre el historial genético para ver si realmente en su familia hay personas con ese tipo de afecciones. La pregunta es la siguiente: si el cuadro dice que genéticamente, ¿verdad?, en el cuadro familiar hay personas con esas dolencias, pero esa persona tiene un comportamiento alimenticio, de no vida sedentaria, ¿puede alejarse de ese historial que lo conduce desde el punto de vista familiar? Claro que sí. La genética hay que entender que no la cambiamos. Bien, ahora bien, si mamá y papá son hipertensos, existen altas probabilidades de que yo pueda llegar a ser hipertenso, pero como bien usted dice, si usted es un individuo que esté en control en su vida, que tiene un adecuado estilo de vida, que usted, por ejemplo, hace ejercicio, come bajo sal, mantiene un buen peso, duerme bien, lleva una vida saludable, toma el alcohol necesario, no fuma, probablemente usted nunca llegue a ser hipertenso. Bien, es decir, que eso sí se puede ver. Hay una persona que me dijo justamente antes de ayer, yo hace tiempo que eliminé, inclusive cuando voy al supermercado, no compro sal, yo no utilizo sal. Y hay quienes hablan de consumir los grados bajos de sal. La pregunta es la siguiente: ¿eliminarla o disminuir la cantidad? Todo en control y todo en cantidades moderadas y no industriales se puede usar. Ya sea usted no tiene que... Ahora bien, antes de yo dar esta opinión, el individuo que es hipertenso debe comer bajo sal. Ahora bien, el que no es hipertenso debería comer también con una sal moderada, independientemente de que no sea hipertenso. Pero usted puede comer con una sal moderada o sal baja, digamos también la ingesta de los azúcares, la ingesta de las grasas. Muchas veces esperamos llegar a tener las enfermedades para entonces empezar a controlar. Yo digo, usted puede comer de todo y hacer de todo en la vida, pero con comedida. Es muy importante esto. Hay algo que yo no entiendo, pero escucho a las mujeres decir, yo no sé cuál es el punto de sal, pero dicen, yo cocino bajo el punto de sal. Yo no sé cuál es el punto, pero dicen que cocinan bajo el punto de sal. Eso es algo mucho del argot popular, pudiéramos decir. Bien, cada quien tiene su opinión y sus medidas, pero siempre es importante, como yo le digo al paciente, en el balance está la clave de todo. Usted puede comer un arroz,
en punto de sal, pero no me le eche sal a los fritos. Usted puede echarle un chin de sal al aguacate, pero bien, usted tiene que tratar no de le eches equilibrar. sal a todo lo que tú crees que echas. Que lleva Exactamente, sal. y literalmente cuando estén cocinando, tratar de cocinar bajo sal. Doctora, Es muchas importante. personas experimentan ansiedad y hasta depresión después de un evento cardiovascular como un infarto, ¿Qué impacto psicológico tienen esas personas y cómo pueden, digamos, ayudársele? ¿Qué recomendación le daría a usted para que manejen todo esto después de un evento de esa naturaleza? Claro que sí, se ha visto que luego de un evento cardiovascular, personas a temprana edad que se les diagnostica con una hipertensión, individuos en la flor de su juventud o con unos 30, 40, 50 años que se les habla que hay que hacer una cirugía de corazón abierto, para todos es casi siempre una sorpresa porque no lo estaban esperando. Entonces se ha visto cómo luego de tener un evento cardiovascular, pasar por algún procedimiento, una persona que hoy estaba bien y mañana se le hizo un cateterismo y terminó con 3 stents o lo derivaron para cirugía de corazón abierto para colocarle bypass, es un individuo que la vida le cambia 360 grados. Entonces es importante aquellas personas que nos están escuchando en su casa, que si han sido diagnosticados con una enfermedad cardíaca y usted dice, mire, luego de esa noticia yo no soy el mismo, me siento más triste, pues ya la vida me ha cambiado, pues creo que todo se quedó hasta aquí, y que usted siente que tiene alguna tristeza o que necesita un apoyo profesional, es importante que usted lo busque, porque se ha visto cómo personas que tienen una enfermedad cardíaca se les suma una depresión, por poner un ejemplo, secundaria a la enfermedad, y esto agrava la enfermedad que ya está y trae otras enfermedades nuevas. Y con relación a este comentario, voy a hablar la importancia de la psicocardiología, del abordaje que hace esta, que no solamente usa el modelo tradicional que es el biomédico, la enfermedad y la relación del médico, sino el modelo biopsicosocial, donde vemos ese individuo que tiene un diagnóstico con una enfermedad cardíaca, la parte biológica, la enfermedad. Ahora bien, la parte psicológica. ¿Cuáles son esas emociones de mi paciente? ¿Cuáles son sus dudas, sus miedos, sus expectativas, sus creencias y comportamientos? Y a su vez también la parte social. ¿Tiene este individuo un buen nivel económico que me va a poder costear esa cirugía? ¿Que va a poder costear la simple receta? Que a veces para uno es simple, pero para el paciente es el sueldo del mes. ¿Tiene ese individuo un apoyo familiar? Y aunque no lo creamos, todo lo mencionado de la parte psicológica y de la parte social influye directamente de manera positiva o de manera negativa en la salud tanto emocional como cardiovascular de mi paciente. ¿Usted recomienda un acompañamiento profesional psicológico, digamos, a manera de protocolo para todos aquellos pacientes que salgan de un evento así como de esa magnitud, como un cateterismo o un corazón abierto? ¿Acompañamiento usted lo recomienda para todos igual? Todos los pacientes que son de cardiología, que salen de un cateterismo o salen de una simple consulta donde se le empezó un antihipertensivo, tienen la visión y la supervisión de su cardiólogo. Ahora bien, si yo como cardiólogo identifico que a Juan Pérez yo le puse un antihipertensivo y no lo está usando regularmente, o este paciente lo veo que maneja emociones negativas con relación a la enfermedad, que tiene un mal humor o que realmente tiene negación a su enfermedad, yo lo detecto y debo conversar con él para derivarlo a un psicocardiólogo. Es importante que los cardiólogos estén pendientes a aquellos pacientes en su consulta que usted pueda identificar un estresor psicológico o social para entonces derivarlo a una consulta. También pues hago una invitación a aquellos psicólogos que en su consulta el paciente refiere síntomas cardíacos, independientemente de que exista mucha probabilidad de que estas palpitaciones, de que esta ansiedad que tiene este paciente le pueda llevar a palpitaciones, a esa falta de aire, a ese dolor de pecho, pero primero hay que descartar. Hay que descartar para decir no es cardíaco o es cardíaco y se toman entonces las conductas del lugar. Cuando la gente es muy ansioso y expresa lo que se llama la taquicardia, la gente dice, eso es peligroso. ¿Hasta qué punto es? ¿Y el peligro en qué consiste? Exacto. Entonces debemos comentar que la frecuencia cardíaca lo normal es de 60 latidos a 100 latidos. Si está por debajo de 60, hablamos de una bradicardia sinusal. Si está por encima de 100, hablamos de una taquicardia sinusal. Ahora bien, ya cuando uno evidencia una alteración del ritmo o evidencia una arritmia pues maligna a través de un holter o de un electro, porque para saber si hay un trastorno del ritmo tenemos que tenerlo en un electro o en un holter que uno envía a hacer en la consulta. Entonces, si evidencio el trastorno del ritmo, entonces ya yo puedo hablar que hay una taquicardia un poquito inapropiada o que el paciente maneja frecuencias más altas del nivel de lo normal, porque todo el que esté sentado aquí no puede tener 150 de frecuencia, por más que estemos aquí en vivo, ¿verdad? Correcto. Entonces ya eso se torna un poco patológico
no tan benigno y debe entonces estudiarse y tomarse la conducta del lugar en la consulta. Obviamente, doctora, en República Dominicana todo ser humano, digamos, es una estadística muy alta, es médico. Pero parece que sienten respeto por los cardiólogos, porque aquí todo el mundo te dice, te duele la cabeza, tómate tal cosa. Me duele un dolor en la rodilla, haz tal cosa. Mira, tengo un problema en el estómago, tómate el té de esto con esto. Pero nadie, tú escuchas decir, tengo un problema del corazón. Nadie dice, mira, tómate tal pastilla. Nadie se le ocurre recomendar. Gracias a Dios. Eso se juega. Parece que hay un gran respeto, ¿verdad? Por lo que implica el corazón, ¿verdad? Claro que sí, vamos a dar gracias a Dios por eso, que aún los pacientes no van a la farmacia, ni voy a mencionar el medicamento, porque tú lo mencionas y de una vez se ponen creativos los pacientes. Pero eso que usted dice es el pan nuestro de cada día, que los pacientes pues van a la consulta porque ellos entienden, se automedican, muchos me llegan a la consulta y me dicen, bueno, me dijeron tal cosa y le digo yo, ¿a que eso fue un vecino? Y me dicen casualmente, le digo, ¿y su vecino es médico? Me dicen que no, yo le digo, no, pero él le dio resultado. Yo le dio un té de qué sé yo qué. Y eso fue una maravilla, una bendición. Y el famoso partir el limón en el 4 y botar una parte, no sé por qué entiende la... Ya usted sabe. Yo le digo, mire, la próxima consulta tráigame ese vecino para yo conocerlo y conversar con él. ¿Cuál se ponen de la risa a los pacientes? Desde el punto de vista físico, la gente con frecuencia tú le escuchas decir que si alguien tiene un dolor acalambrado en la parte derecha del brazo, lo ve como algo normal y dice, eso es físico, no hay que poner mucha atención. Pero si es el lado izquierdo, dicen, ten mucho cuidado. ¿Qué relación existe entre ese tipo de expresiones populares? Claro que sí, es importante entender que todo dolor en el pecho debe estudiarse, así sea del lado derecho del corazón, y voy a explicar por qué. Pero todo dolor de pecho, sobre todo que sea opresivo, debe prestársele atención. Claro que sí. Usted, como yo le digo a los pacientes, en la sala de su casa, usted no puede saber si es del corazón o no. En la sala no. Entonces, en la emergencia, yo hago una invitación a nuestro público que nos está viendo el día de hoy. Si a usted le pasa o a alguien cercano y tiene un dolor de pecho, debe ir a una emergencia para que se haga un protocolo. No permita ni siquiera que le inyecten sin ni siquiera evaluarle. Tiene que hacerle un electrocardiograma y enzimas cardíacas, analíticas de sangre que descarten o no que fuera del corazón. Porque usted puede tener un electro normal y puede tener el real infarto, como yo digo, pero si usted no hace electroseriados o hace las analíticas que tiene que hacer o el abordaje completo, mejor vamos a decirlo así, entonces se pudieran escapar algunos infartos y eso se ha visto muchas veces. Entonces, todo dolor de pecho, sobre todo como que usted sienta la pata de un elefante en el pecho, que le oprima, le apriete del lado izquierdo, muchas veces cuando es un dolor de torácico, un dolor del tórax de origen cardíaco, se va a ir al brazo izquierdo, aunque a veces en pacientes diabéticos, en pacientes mayores o en las mujeres, suelen ser síntomas un tanto atípicos. El dolor puede ser entonces del lado derecho del pecho o puede ser del lado del brazo derecho. Entonces es importante, sea derecho o izquierdo, prestarle atención. También van a haber síntomas frecuentes, pero a veces no tan frecuentes, como que ese dolor se vaya al cuello, a la mandíbula, a la nuca. También puede haber mareos, puede haber náuseas, vómitos, un dolor aquí, como dirían en el argot popular, en la boca del estómago, pero es en el epigastrio. O sea que es importante tomar en cuenta estos síntomas y sobre todo los diabéticos. Hay diabéticos que te llegan a una emergencia y solamente tienen sudoración y es un infarto. Hay diabéticos que te llegan a la emergencia y solamente es con vómitos. Y cuando tú haces el protocolo, entonces es un infarto. La afección que tienen que ver con las cardiopatías, ¿son más frecuentes en mujeres, más frecuentes en hombres? Y la respuesta, ¿por qué? Exacto. Digamos que eso va a depender de la genética. Existen patologías que bien son más frecuentes en mujeres y más frecuentes en hombres. Pero es importante entender, muchas veces se entendía que había que esperar a los 40 años para acudir a una consulta y que si usted era mujer tenía que esperar un poquito menos y si usted era hombre tenía que esperar un poquito más. Pero es importante entender que las enfermedades muchas veces no tienen sexo, no tienen edad, no tienen nivel socioeconómico y muchas veces esas patologías que veíamos ya en edades más avanzadas las estamos viendo en los jóvenes hoy. Entonces yo hago, a propósito de su comentario bien atinado, un llamado a la población a no esperar los síntomas para ir a una consulta, a no esperar los 50, porque desde pequeño empiezan las enfermedades, sobre todo desde aquellas que uno nace comienza a envejecer. Claro que sí. Con frecuencia nosotros hemos visto ahora, digo, desde el punto de vista personal, jóvenes de 40, 45, 50, 55 años hacia abajo, que los infartos se lo están llevando. Y antes uno decía que esas afecciones eran para 60 o 70 años. ¿Qué condiciones ha llevado a que esa frecuencia haya aumentado? Y permíteme agregarle, porque por ahí mismo iba yo, Andrés, un infarto en un joven
digamos 35, 40 años, y un infarto en 75 años, ¿quién tiene más probabilidades de morir o de sobrevivir y por qué? Así es, voy a empezar respondiendo su pregunta. Es una pregunta común y muchas veces cuando el infarto da en una persona muy joven, casi siempre es más catastrófico, casi siempre es más fulminante, porque ya en las personas mayores, por los mismos años que tienen de edad, el corazón va creando arterias colaterales. El corazón tiene 3 arterias principales, a grosso modo, y muchas veces ya cuando uno es más mayor, tiene arterias extras o arterias que van naciendo a través de los años. Entonces, cuando el infarto da, tenemos como un apoyo, tenemos como un backup ahí. Un bypass alternativo que... Exacto, tenemos más irrigación, que si se tapa de aquí, pero hay más arterias. Ahora bien, cuando se es más joven, entonces muchas veces se cuentan con las arterias principales, no hay colaterales creadas, entonces por eso es más fulminante y son de peor evolución en los jóvenes. Con relación a su pregunta, yo le diría que se pudiera responder, tenemos factores de riesgo tradicionales, la hipertensión, la diabetes, el peso. Ahí hablamos de la dieta, hablamos del ejercicio, el alcohol, el cigarrillo, pero hoy en día tenemos una sociedad diferente a la que quizás hace algunos años era, ¿bien? Y sobre todo después de pandemia. El estrés que se manejaba antes de la pandemia es diferente al estrés que manejamos todos post pandemia. Explíquenos eso, está interesante. Exacto, es importante entender que hoy en día llevamos una vida más rápida. Antes habían teléfonos, pero digamos que ahora es diferente con las redes sociales. Pero no es muy, pre-pandemia no es muy diferente de la comunicación ahora. No, claro, no tanto me refiero a la comunicación, sino al estrés que vivió el mundo. Correcto. Secundario a la pandemia, el encierro, el miedo a contagiarse, el tener COVID. Realmente el COVID dejó estragos. Y no solamente en la parte psicológica, sino que hemos visto personas que han caído en hipertensión luego de haber tenido COVID, que han tenido patologías cardíacas, pero también otras enfermedades de otras especialidades y fue secundario al COVID. Entonces, a lo que voy respondiendo a su pregunta, que es importante entender que muchos jóvenes están teniendo problemas cardíacos o están teniendo infartos y secundario al estilo de vida, a la dieta, pero también existe una sociedad más cargada de estrés. El multitasking se celebra o se celebraba porque hoy se ha visto que el hacer muchas cosas al mismo tiempo ya no es tan aplaudido como antes. Entonces, aunque no lo creamos porque hemos normalizado esa conducta, ese estrés poco a poco va calando, va aumentando tu presión arterial y te puede hacer caer en una hipertensión. Entonces, es importante entender que existen factores de riesgo no tradicionales. En este caso, tengo que hacer honor a la psicocardiología, tenemos el estrés, tenemos la ansiedad. Incluso como hablábamos fuera del aire, es importante entender que las guías europeas y las guías americanas por las cuales nos regimos nosotros aquí en el país, no solo hacen énfasis en tomar en cuenta lo ya sabido, esos factores de riesgo tradicionales, sino que hay que empezar a ver esos estresores o esos factores de riesgo no tradicionales, y ahí está el estrés, la ansiedad, algún trastorno mental que pudiera tener el paciente, porque esto pudiera agravar las enfermedades. Se ha visto que 1 de cada 5 pacientes de cardiología tienen un trastorno mental y es mandatorio identificarlo y conversarlo con el paciente y referirlo a un profesional de salud mental. ¿Es cierto que después del COVID se dispararon las afecciones cardíacas? Claro que sí, lo podemos ver en la consulta. ¿Tiene que ver con el virus o tiene que ver con el encerramiento y todo? Con el estrés, la consecuencia del estrés, digamos que la sumatoria de cosas, principalmente aquellos post-COVID, que es la primera evidencia, individuos sanos que tuvieron la infección por COVID y de manera prácticamente a corto o a largo plazo tú ves que debutan con una enfermedad cardiovascular, con una enfermedad de otra rama que no tenían y se asocia que pudo haber sido el COVID, sumado al encierro, sumado al estrés de la pandemia. Doctora, esa explicación que usted nos dio de ese, digamos, esa manera rápida de ese estrés que se está viviendo, ¿cómo se logra entonces un equilibrio entre salud mental, salud cardiovascular? Sí, yo daría la primera recomendación, la doy en consulta, la doy en los medios cuando voy. No podemos trabajar en el trabajo y no podemos trabajar en la casa. Muchas veces trabajamos en el trabajo, pero todavía son las 10 de la noche, estoy respondiendo mensajes, estoy terminando el trabajo, archivo de Excel para mandarlo porque sí, porque hay que hacerlo. Entonces es importante saber cuándo detenernos, cuándo desconectarnos para volver a conectar. Me gusta siempre explicarle eso al paciente y como que se hace la luz cuando yo le digo, hay que aprender a desconectarnos. ¿Y cómo se desconecta un cardiólogo o una cardióloga si para el paciente
es médico 24 horas. No, claro. Yo soy de la cardióloga que da mi teléfono y le digo, si usted ve que no le estoy respondiendo, estoy en televisión o estoy en la consulta. Bien, pero yo soy de esos médicos que siempre responde los mensajes. Ahora bien. Pero aumenta el nivel de estrés para el cardiólogo también. Claro, pero... Y no logra desconectarse. Y no logra conectarse. No, pero ahora bien, sigue trabajando. Yo doy consulta de lunes a viernes, pero sábado y domingo no doy consulta. Entonces, ese es mi momento de reposo. Sábado y domingo, pues tengo un tiempo libre para hacer mis hobbies, para hacer tareas de una maestría que estoy haciendo. No es tanto hobby, pero sí tomo el tiempo es decir, de desconectarme. Que Pamela va a la playa y tiene aquí la neverita y el teléfono aquí por si llaman o se desconecta completamente. Yo lo tengo siempre cerca porque siempre pienso en que mis padres me pueden llamar, correcto, o mi esposo o los pacientes, pero siempre es importante saber desconectarnos, saber, yo trabajo hasta las 5 de la tarde, pues luego de aquí ya yo voy a estar en mi casa, voy a dejar el teléfono, voy a tener tiempo de calidad con los míos, voy a aprovechar y voy a salir a caminar, voy a hacer algún hobby que quería hacer. Todo esto es importante. Mire, Enrique, según la entrevista completa he ido desarrollando con la doctora, sí, yo me atrevo a hacerle una recomendación por si no lo ha pensado y si lo está haciendo, estoy convencido de que los receptores van a tener ese nivel de aprendizaje. Transmitan únicamente la consulta, los conocimientos que tiene, sino también a través de la docencia. Sabe explicar bien, transmite completamente bien, comunica bien, elocuencia, y es capaz de que aún aquellos que no nos gusta la medicina, comprendamos los conceptos. Se logra conectar uno con la explicación. Sí, sí. Bueno, replique esos conocimientos. Bueno, yo soy locutora de base, si a eso vamos. Digamos, tengo mi primera maestría en gestión hospitalaria, ahora estoy haciendo mi segunda maestría, y creo que sí, que en un futuro pudiera incursionar en la docencia. Correcto. Doctora, estamos en los minutos finales ya, pero me gustaría tocar algo más cercano a la gente, a la realidad dura que vivimos, y es la violencia en la República Dominicana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando a los dominicanos que acudimos a la violencia tan fácilmente? Que anteriormente por esas cosas no llegábamos a esos límites, pero ahora con facilidad se ve violencia, muerte, los feminicidios ni hablar. ¿Qué nos está pasando? Realmente es un buen tema, es un tema que deja muchas preguntas, es un tema todavía donde es mucho lo que se tiene que trabajar, y creo que sería un tema interesantísimo para tratarlo desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la psicología, y sabemos que todos los seres humanos tenemos un pensamiento propio, tenemos personalidad, tenemos tipos de conducta, pero es importante que aquellas personas que, por ejemplo, manejen la ira, que suelan ser esos mecha corta, ¿verdad?, que por todo peleo, es importante hacer un stop, es importante hacer una introspección de revisarnos. Y si en algún momento entiendo que debo tratar esta ira, esta agresividad, estos rasgos de personalidad un tanto marcados que no son positivos, más bien son negativos, creo que es importante que si usted entiende que necesita esa ayuda, que busque esa ayuda, que es importante. ¿Es posible el manejo de ira con un tratamiento? Claro, esas personas iracundas. Claro que sí. Es importante mencionar, hablando de cardiología, siempre meto mi tema aquí, el que maneja mucha ira debuta a largo plazo con enfermedades cardiovasculares. Pero sí, la ira se trabaja desde el punto de vista de psicología, claro que sí. Doctora, yo tengo la tesis, Andrés, perdóname la interrupción. Yo sostengo, en el caso de los feminicidios, que tanta promoción de esos casos sirve como ejemplo a otros más, de forma que ellos busquen la misma salida, y por eso vemos replicándose esos eventos. Claro, ¿Tengo algo de razón? Yo opinaría igual, en parte, porque hace unos años no teníamos el acceso a las redes, ¿verdad? No todo el mundo tenía un Instagram para ver todas estas noticias. Hace 10 años el Instagram estaba apenas en pañales, y hoy en día todo el mundo está en un teléfono a cada rato en contacto con los noticiarios, con las noticias, y cada día o cada vez son más las noticias negativas. Pocas son las positivas. Yo misma a veces digo, tengo que parar, no quiero ver Instagram, por la carga de cosas negativas. Y como bien sabemos, hay personas por ahí que tienen cierta vulnerabilidad y que al momento de usted tener quizás alguna idea y usted ve una noticia así, pues entonces comienzas a adoptarla, digamos, o a valorarla. Entonces es importante estar pendientes nosotros, de nosotros mismos, pero también pendientes de nuestro alrededor. Desde el punto de vista de ese enfoque psicológico de la cardiopatología, el corazón es un músculo. Así es. Pero ¿por qué duele cuando la gente se enamora? ¿Y por qué duele cuando lo boten? ¿Por qué duele cuando
cuando hay un duelo. ¿Por qué duele? Claro que sí. Espérate, ese es real. ¿Por qué duele? Es real. A eso vamos a llamarle el síndrome del corazón roto, que es cuando el corazón se parte, por así decirlo. Atención, Fausto Junior. Atento. Sí. Muchacho, atento a esta parte. Cuando aquí. existe un estrés importante, ya sea físico o emocional, el corazón se puede partir, el corazón puede sufrir, y aquí hablaríamos del síndrome de Takotsubo. Pero antes de entrar en el síndrome de Takotsubo del corazón roto, es importante entender que muchas veces cuando tenemos emociones de alegría o positivas, o emociones de tristeza o negativas, pudiéramos pues sentirlo en nuestro organismo por diferentes mecanismos que suceden. La frecuencia aumenta y esto pudiera ser que a veces tengamos un poquito de dolor de pecho, que el corazón se nos acelere, y está descrito que nuestras emociones podamos sentirla de manera física. Y con relación al otro tema, el síndrome del corazón roto, que es cuando tenemos una gran pérdida o tenemos una gran alegría, el corazón, el miocardio, que es un músculo del corazón, sufre una afección por el estrés. Se comprime. Exactamente, el corazón tiene un trastorno en la contractilidad, y estos individuos que tienen un síndrome del corazón roto van a presentar síntomas iguales a un infarto. Dolor de pecho, la misma sudoración, parecido a un infarto. Y solamente en una emergencia puede evidenciarse si es uno u otro, si se hace un ecocardiograma y se puede distinguir esta contractilidad característica del síndrome del corazón roto, o en su defecto en sala de hemodinamia, donde se hace un cateterismo y ahí se da con el diagnóstico. Bueno, hemos tenido una tremenda Un conversación. plato fuerte, una amplísima, Sin bonita conversación. desperdicios. Hemos tocado mucho y se nos quedó otro tanto que debido al tiempo desafortunadamente no podremos continuar, y ha sido maravilloso, y agradecerle a la doctora Pamela Félix. Y sobre todo decirle a Amelia que realmente cuando uno entrevista a una mujer o conoce a una dama, la gente comienza a decir: qué bonita, qué bella es. Pero en este caso yo quiero decir, Pamela, qué bella inteligencia tiene. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pamela Félix, doctora psicocardióloga, quien nos ha acompañado hoy. Y cardióloga. Internista, pues, locutora. Escúchenla bien. Y pronto será maestra, señores. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta nueva emisión de Una Mirada. Buenas noches.